Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Voy a ser breve. Traigo solamente 2 versículos que yo les voy a pedir que me acompañen nada más con su vista a leerlos. Yo le llamé palabra rema, y la palabra rema que en esta tarde traigo para mis pastores: para mis ojos eres de gran estima. Y les voy a invitar, hermanos, que me ayuden a buscar. Voy a hablar de 2 hombres que me encantó cuando yo leí estas historias. Me encantó la vida de estos hombres. Y vamos a ver en 1 de Samuel 16:13. Vamos a leer un poco la vida de David. En 1 de Samuel 16:13 habla cuando el pastor, porque dice en esta parte que era un pastor, fue buscado por el profeta. Dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Es una historia muy conocida, es una predicación que se nos ha enseñado. Me gustó porque dice la palabra del Señor que cuando el profeta entró en aquella casa buscando a la persona a la cual el Señor le había mandado a buscar, porque dice la palabra del Señor que fue hablado y que le dijo el Señor al profeta: ve a aquella casa, ahí hay una persona a la cual quiero que unjas. Se te dirá cuando tú estés ahí quién es. Aquel profeta, dice la palabra del Señor, que se levantó y fue en busca de aquel hombre, de aquel joven, de aquel varón, por el cual iba a hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Y eso lo voy a resumir rápido, hermanos, es algo pequeño que yo traigo. Dice la palabra del Señor que se le fue presentado todos los jóvenes que estaban en aquella casa, y el profeta decía: este no es. Y el padre de familia traía a sus hijos, y el profeta le decía a aquel padre de familia: este no es. Y le dice: no me voy a sentar a tu mesa hasta que yo no haga lo que el Señor me ha mandado hacer. Y dice la palabra del Señor que le dijo: aún te queda algún hijo. Y él dijo: sí, el más pequeño. Dice: y se encuentra en el campo apacentando las ovejas, cuidando las ovejas. Y le dice el profeta: llámalo. Y dice la palabra del Señor que cuando el joven iba entrando en aquel lugar, se escucha la voz y le dicen al profeta: este es. Y vemos que el profeta dice que empieza a ungir a aquel varón, aquel joven, delante de sus hermanos, lo empezó a ungir. Y le dijo al padre: este es. Ya que terminó la obra que el Señor le había mandado, dice la Biblia que aquel profeta partió. Pero a lo que voy a la palabra rema, hermanos, es que qué bonita historia de David, que a pesar de tenerlo en el campo, de ser un joven que apacentaba las ovejas, vemos que, como dice la palabra que traje el día de hoy, a los ojos del Señor fue de gran estima aquel hombre. Y no solamente la vida de David quedó en ser un pequeño, un joven ungido que apacentaba las ovejas. Vemos su vida, dice la palabra del Señor, que después de que David
le dio la valentía para enfrentarse con aquellos animales que son capaces de destruir a un ser humano. Qué bonita historia de la vida, hermanos. Y no solamente ahí quedó, hermanos. Más adelante dice que la vida de David siguió avanzando. Ya después ya no fue que peleaba con animales, sino que dice que después se levantó una guerra. Y aquel pequeñito insignificante, dice la palabra del Señor, que salió al campo y fue la única persona que pudo derrotar al gigante. Después de que había un ejército que según ellos se habían preparado para ir a pelear con aquel pueblo, con aquel gigante, dice la palabra del Señor que aquel hombre ungido por el Espíritu de Dios tuvo las fuerzas, la capacidad, la valentía de no solamente pelear con animales, sino que su fuerza avanzó y también derrotó al gigante. Qué bonita historia de David, hermanos. Dice la palabra del Señor que aún nosotros todavía no haber nacido, Dios ya tenía planeado nuestra vida. David no se imaginaba que allá donde su padre lo tenía apacentando ovejas, él no se imaginaba que podía haber sido un varón que pudiera llegar hasta ese extremo de derrotar a aquel gigante, de derrotar a Goliat. Él no se imaginaba, hermanos, que él podía tanto, pero sabe que, hermanos, la vida de David, así como la vida de él, mi vida y su vida, Dios ya la tiene escrita. Como ahorita yo estoy predicando, usted está escuchando, no sabemos lo que más adelante el Señor tenga para cada uno de nosotros. Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay mucha capacidad en la vida de usted. En la vida de David hubo mucha capacidad. En la vida de mi pastor hay mucha capacidad. Y yo me alegraba porque así como David, tal vez mi pastor no se imaginaba ella llegar hasta este momento de estar pastoreando una iglesia, un pueblo. A lo mejor ella decía, la hemos escuchado decir que decía, yo no me imaginaba, yo no quería hacer esto, yo me rehusaba, yo le decía al Señor que por qué, pero la palabra rema es porque a los ojos del Señor fuiste de gran estima. Amén. Ella podía haber dicho que no, Señor, yo no quiero esto, no, Señor, yo te hago este trabajo, pero este no. Pero si el Señor dice, tú eres mi ungida, tú eres de gran estima para mis ojos, tú tienes la capacidad para guiar a mi pueblo, tú tienes la capacidad de no solamente pelear contra cualquier enemigo, sino que tienes la capacidad, dice la palabra del Señor, que nos ha dado el poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones. Y dice la palabra del Señor que nada nos hará daño. Entonces, tal vez mi pastor no se imaginaba llegar hasta esas alturas, pero aún desde que ella fue un embrión, el Señor ya la tenía destinado estar aquí frente de nosotros, predicando su palabra, orando por nosotros. Es la misma vida que David llevaba él allá apacentando sus ovejitas, y no pensó llegar hasta tanta fe, hasta tanta altura de que aún no apacentar, sino que también pelear con animales y ya después ahí pelear contra Goliat. Qué hermosa vida de David. Pero todo esto pasó, dice la palabra del Señor, que después que fue ungido por el profeta Samuel. También me gustó mucho esta palabra, hermanos, que los voy a invitar. Vamos a ver la historia de Moisés, un hombre del cual yo también leía esta historia y yo me gozaba y le decía al Señor, qué bonita palabra rema tienes en este día. Espero que
12. Vamos a leer un poco de la vida de Moisés. Dice la palabra del Señor: y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro, de un lado y del otro, de otros. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. También todos conocemos la vida de Moisés, un hombre que también fue llamado por Dios. Y vemos que cuando él fue llamado por Dios, él le decía al Señor: pero yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar a tu pueblo? Pero la palabra del Señor dice que el Señor le decía: Moisés, fuiste llamado, Moisés, y dice que Moisés se levantó en fe y le dijo al Señor: yo no, le ponía pretextos, yo soy tartamudo, ¿cómo le voy a hablar al pueblo? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero vemos que el Señor nunca dejó solo a Moisés. Dice la palabra del Señor que cuando se levantó la guerra, Moisés habló a Josué y le dijo: prepárame a los mejores líderes, hombres valientes y capaces para salir a la guerra. Dice la palabra del Señor que Josué preparó al ejército para salir a la guerra. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, aquí narra la historia, que cuando Moisés quedaba con sus manos alzadas, dice que el pueblo de Israel tenía victoria. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo prevalecía, el pueblo perdía. Y yo me quedaba asombrada de estos hombres que estaban con Moisés. Fíjense, hermanos, mientras Moisés estaba con sus manos alzadas, ellos tenían la victoria. ¿A poco en la Biblia, bueno, yo decía, no viene un pasaje, no viene un rema donde diga que Moisés le dijo a aquellos varones: ayúdenme, estoy cansado, mis manos ya me duelen? Yo no encontré una palabra. Yo me ponía a reflexionar sobre esto, y qué bonito iniciativa de aquellos hombres que dice la palabra del Señor que fueron y le pusieron a Moisés una piedra para que él descansara. Y luego no solamente le pusieron la piedra, sino que dice que los dos tomaban sus manos de aquel varón y la sostenían en sus manos. Qué bonito, qué bonitos líderes, qué bonito pueblo que tomaron esa iniciativa de ayudar a aquel varón. Dice la palabra del Señor, porque así como Moisés, pues, era un ser humano que él se cansaba en ese momento, sus brazos cansados, un hombre ya cansado, pero él firme, cumpliendo la palabra del Señor, lo que el Señor le había mandado. Firme, creyendo que el pueblo iba a tener victoria. Firme, creyendo que si él seguía con sus manos alzadas, el pueblo iba a tener la victoria. Entonces, yo me quedo pensando en Aarón y Hur, en la iniciativa de estos líderes, de estos hombres de Dios, de ir y ayudar a aquel siervo a tener las manos alzadas. Todos conocemos la historia esta de Moisés, hermanos. Es un pequeño rema que yo saqué, que el Señor me inspiró en estos dos hombres. David, buscado y
escogido por el Señor para ser ungido. Aarón y Moisés, un hombre valiente, ungido, esforzado, guiado por Dios. Aarón y Hur, unos líderes valientes que no dejaron a aquel varón, sino que estuvieron firmes con él. A lo que voy, hermanos, es de que el Señor me daba este pensamiento. Y es verdad, hermanos, a veces nuestro pastor también se cansa. A veces nuestro pastor también necesita una palabra de aliento. A veces nuestro pastor también necesita un abrazo de consuelo. A veces nuestro pastor necesita la oración de la iglesia. A veces nuestro pastor necesita que se levante un Aarón o un Hur y le diga: pastor, aquí estoy para ayudarte. Pastor, aquí estoy, ánimo. Pastor, aquí está mi vida, ánimo. Pastor, en aquella situación en la que se levantó en tu vida o en tu familia o en tu hogar o en la iglesia, pastor, vamos a vencer, vamos a luchar. Pastor, en aquella batalla en la que tú estás, en esa guerra, tú no estás sola. Estos líderes, hermanos, nadie, dice la Biblia, nadie le dijo que fueran y le arrimaran la piedra para que aquel varón descansara. Y tampoco nadie le dijo que le sostuvieran las manos a Moisés, sino fueron unos líderes que amaban a aquel siervo, unos líderes que tenían el temor, unos líderes que veían que si estaban presentes ayudando a aquel siervo, el pueblo iba a tener la victoria. Entonces, hermanos, necesitamos levantarnos. Necesitamos decirle al pastor: pastor, tal vez a lo mejor no vamos a estar como aquellos hombres que le vamos a traer una piedra al pastor o que le vamos a tener físicamente así las manos, sino con una palabra que usted le dé a su pastor. El pastor también se cansa, decía la reflexión, también tiene sus luchas, también tiene sus pruebas, y ¿sabe qué? Más grandes que las de usted y que las mías. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar primero a la cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque así como Dios le dio el poder y la autoridad a David para no solamente pelear con animales, sino que también a vencer a Goliat, es lo mismo que pasa con el pastor. No solamente el pastor va a tocar puertas, sino que la palabra rema es de que se abrirán caminos, se abrirán puertas que el pastor no tenía a lo mejor pensado. Y dice la palabra del Señor que le dio autoridad. Habrá señales y milagros que ella no va a seguir, sino que las señales y los milagros la van a seguir a ella. Entonces, por medio de todo eso van a venir las luchas y las pruebas sobre la vida de mi pastor. Pero yo sé, hermanos, que en esta tarde se levantan varones, se levantan que se acerquen y le digan al pastor: pastor, estoy para apoyarte. Pastor, vamos a seguir adelante. Pastor, en esa guerra tú no estás sola. Pastor, tú no te sientas sola. Pastor, yo te quiero ayudar. Pastor, voy a caminar contigo de tu mano. La palabra que el Señor trae en esta tarde para mi pastor, en verdad, pastor, admiro el amor que el Señor tiene hacia ti. Te admiro como mujer, te admiro como pastora. Yo sé que tú eres un ser humano que te cansas. Yo sé que hay cosas que no le puedes contar a la iglesia, solamente al Señor. Yo sé que hay batallas que tú estás peleando tú sola en tu habitación. Y yo sé también que hay peticiones que aún tú estás esperando que Él te conteste. Y te has preguntado que por qué tú. Pero a la mañana el Señor me decía:
porque fuiste de gran estima a mis ojos. A mis ojos fuiste de gran estima. Así como aquel profeta fue a buscar a aquel joven para ungirlo, así el Señor, aun cuando tú eras un embrión, dice que Él ya tenía destinado esta historia para ti. Y tú te preguntarás a lo mejor, ¿por qué en la vida pasada tuve que pasar todas esas luchas, todo ese dolor, todas esas pruebas? Porque gracias a eso tú has llegado hasta este momento. Y dice el Señor que más cosas más grandes tú vas a hacer. Puertas que tú no te imaginabas se van a abrir. Caminos que tú no has pisado vas a pisar. Porque dice la palabra del Señor, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Hermosos son los pies los que van a dar las buenas nuevas de mi palabra, dice el Señor. Las buenas nuevas de salvación. Hermosos son los pies los que van, dice la palabra del Señor, y ponen manos sobre los enfermos, sobre los encadenados, sobre los endemoniados, sobre cosas que tú no has visto. Dice el Señor que cosas grandes vas a hacer tú. Y en esta tarde, pastor, aquí está un Aarón, aquí está un Nur, que está dispuesto a ayudarte a levantar las manos cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas sin fuerzas, cuando tú te sientas desanimado, cuando tú sientas que la guerra, que la pelea te está combatiendo a ti. Aquí está un Aarón, aquí está un Nur, que te quiere ayudar a levantar las manos para que tú tengas victoria. Amén. Aquí está el pueblo que el Señor te ha dado. Aquí está la iglesia que el Señor te ha dado. Yo recuerdo reflexionando sobre esto cuando la hermana Felipa Pastores fallece. Yo me pregunté, ¿quién se quedará de pastor? Yo en ese momento, yo todavía no me congregaba ya aquí, pero yo en un sueño yo vi cómo ella entraba contigo en una iglesia que no era esta, y ella te llevaba de la mano y tú ibas vestida como una princesa. Recuerda que yo se lo dije. Y yo no vi esta iglesia, yo vi una iglesia mucho más grande. Y esa pregunta la cual yo me hacía en mi mente de quién se iba a quedar de pastor, ahí el Señor me pudo enseñar por medio del sueño que usted iba a ser el pastor. Usted fue buscada, usted fue ungida, usted fue ante los ojos del Señor agradable para guiar a su pueblo. Que no te desanime, pastor, ninguna palabra, ningún desaliento. Que no te desanime cualquier situación que venga a tu vida. El Señor te va a dar fuerzas para seguir adelante. Dice su palabra, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, tu Señor, tu guiador, tu sanador, tu redentor, dice, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esta es la palabra rema que el Señor me dio para ti. Y esta es la palabra que dice, porque a mis ojos tú fuiste de gran estima. Para mis ojos tú fuiste escogida, y para mis ojos tú fuiste de gran estima. Fuiste ungida, yo te amé, y yo estaré contigo, dice el Señor, que tú no estás solo.